que sean propios del paciente, que no los lavemos. Y la lámpara, pregunta de ojo, ¿cómo le pongo el film a la lámpara? Porque me imagino que están pensando que se prende fuego el film. Claro, debía haberlo aclarado y está muy bien que alguien, el film se pone de donde voy a agarrar la lámpara, nada más. Yo no voy a apoyar la lámpara sobre el paciente ni voy a tocarla. Así que sencillamente uso el film del lugar donde yo voy a tocar, con una vuelta de film en un lugar como un agarramano, digamos, es suficiente. Para el láser es absolutamente transparente, no tiene ningún inconveniente. Y si puedo lograr que el paciente se compre los electrodos, fantástico, pero los electrodos son caros, no son baratos. Entonces a lo mejor es posible lavarlos y evitar ese conflicto que puede llegar a aparecer con un paciente. Dice Fernando de Estados Unidos, acá en USA, cada se lleva su electrodo. Acá va a ser muy difícil, Fernando, que eso pase. Contame un poco de los guantes. Bueno, los guantes, porque otro de los problemas que yo vi en todos esos listados de recomendaciones que están apareciendo, los protocolos son listados de recomendaciones, es el uso de guantes. Ahora, ¿qué tipo de guantes? Látex o si no, otro tipo de guantes nitrilo, por ejemplo. Hay diferencias prácticas y de seguridad. El nitrilo es muchísimo más resistente que el guante de látex. Y yo voy a elementos abrasivos. El guante de látex es además alergógeno. Es material orgánico y hay genes alérgicas al látex. El nitrilo no, es inerte. Entonces, con una pequeñísima diferencia de sensibilidad que se pierde con el guante de nitrilo, yo estaría más protegido frente a los elementos que están agrediéndome, como la lavandina. Acá quiero aclarar algo, es un tema de discusión de los colegas. Algunos dicen, yo no voy a poder ataque con guantes. Sí, vas a tener que hacerlo porque no está permitido en este protocolo no usar guantes. O sea que para todo lo que sea palpación fina, utilizaremos los guantes de látex, y para lo que sea tratamiento, conviene utilizar los guantes de nitrilo. Tremenda con un guante de látex, a veces con dos, si el paciente tiene HIV, seguramente se pondrá una doble protección. Y está trabajando en zonas que son absolutamente peligrosas para lo que puede suceder. Y la verdad es que creo que el tacto, que es una maniobra que al lado de eso es más grosera desde el punto de vista de la sensibilidad, se puede cubrir con un guante de látex sin ninguna clase de problema. Seguramente hay que acostumbrarse, yo no estoy diciendo que la persona no le pase, estoy diciendo que debe acostumbrarse a eso. Mira, para que te des una idea, el uso me borró la huella de y yo, de la lavandina no, del alcohol, me borró la huella dactilar y el iPad no me la lee. Para que te des una idea del tipo de daño que puede provocar esto, que no es un físico del cual uno tenga que aterrarse, pero que lo que va a hacer sobre un guante, sobre un dispositivo electrónico. Seguro. Hola, se había cortado recién, parece que ya quedó claro porque la gente volvió y me preguntan, ¿las placas de onda corta pueden llevar film? La placa de onda corta, si no está utilizándose para generar calor, puede llevar film sin ninguna clase de problema. Si estuviese siendo utilizada para generar calor, obviamente no conviene. Probablemente sea factible utilizar otro tipo de elementos como plásticos o algunos artículos que no sean térmicos. Es decir, el PVC es un plástico que resiste una temperatura muy elevada, cerca de los 80 grados, así que no sería un problema. Saco un pedazo de PVC. En estas situaciones no es fácil, pero probablemente una placa radiográfica pueda ser utilizada. Eso es acetato. El acetato debe tener una temperatura de los 50-60 grados. Nunca van a llegar a esa temperatura con onda corta y no van a tener problemas. Tres cosas que voy anotando. En Salta no hay COVID, dice una colega, pero nos obligan a utilizar esta media seguridad. Obvio, porque estamos en una pandemia. Y no estábamos muy acostumbrados a utilizar medidas tan estrictas. Vamos a tener que acostumbrarnos. 2, pregunta a alguien, ¿el paciente puede estar con tapaboca? No. El paciente tiene que tener un barbijo quirúrgico también. Claro. O lo lleva el paciente o se lo damos
nosotros o se lo vendemos nosotros, pero es un riesgo hacia nosotros que el paciente tenga tapaboca y barbijo quirúrgico. Y otro, la cuerina de la camilla, ¿la puedo limpiar y que el paciente se acueste arriba? Sí, por supuesto. La cuerina se puede limpiar, pero yo no usaría alcohol para limpiar la cuerina. Usaría una mezcla con lejía. ¿Por qué? La diferencia entre una cosa y la otra es que uno es abrasivo y el otro no. Pero hay una alternativa a estas dos cosas que yo no la vi mencionada en ninguna de las recomendaciones, que es el peróxido de hidrógeno. Oxigenada. El agua oxigenada no genera ninguno de estos problemas. Ninguno. Absolutamente ninguno. ¿Y el dióxido de cloro tampoco? Les hago un comentario. Si los barbijos N95, que son los barbijos que fueron reglamentados como de uso de material de la gente que está en alto riesgo, del personal sanitario que está en alto riesgo, esos barbijos en Estados Unidos eran descartados. Y en una cena, esto es una anécdota, en una cena entre una señora que trabajaba, una chica joven que trabajaba en un hospital y su esposo que era ingeniero, la chica comentó que estaban descartando los barbijos y no tenían. Entonces el ingeniero que trabajaba en una entidad que se dedicaba a ingeniero químico, dijo ¿por qué no lo desinfectaban con peróxido de hidrógeno? Y se empezaron a fabricar cámaras de desinfección de peróxido de hidrógeno que mantuvieron la porosidad del barbijo y lo desinfectaron totalmente. No está permitido en estos momentos reciclar acá en el país los N95. No lo permite, la FDA lo permite. Si yo tuviese que decirte con cuál de las dos me quedo de experiencia, me quedo con FDA. Digamos, yo lo usaría. Obviamente ANMAT es la autoridad nuestra, tenemos que respetarla y tendría que hacer... No se puede. No, obviamente no se puede. La mayoría de los protocolos no permite que se utilice el plástico de la camilla. Dice que hay que utilizar material descartable para las camillas. Por lo tanto, también puede ser que el paciente vaya con su sábana, lleve su sábana y la apoye arriba de la camilla. Una cosa que quiero que acá me acota una colega, dice que el recambio del barbijo quirúrgico debe hacerse cada 4 horas. Es así, no podés tener todo el día el barbijo quirúrgico. Y también hay cubrecamillas de papel. Claro, están los rollos de fiselina, que son exclusivamente para poner una interfase descartable entre el paciente y la camilla. El riesgo grande que tienen con la camilla es en la zona donde el paciente está apoyando su cabeza, si está en un decúbito ventral, está respirando sobre la camilla. Ese es el riesgo más grande, más allá de que tenga un barbijo puesto. Ese lugar va a tener que estar protegido necesariamente. Ojo con las camillas de quiropraxia, que también eso es un problema. Acá Julia Benítez pregunta, a ver que se me fue Julia Benítez. Ay, qué pena. A ver, un segundo. ¿Cómo sé si el barbijo N95 es original? Tiene el sello de la marca. En general, falsificaciones hay de todo tipo, color y especie, y hemos tenido un cargamento de barbijos que tenían un vencimiento en el año 2012. Fueron ensayados y ya habían perdido su porosidad, estaban vencidos y fueron ensayados y habían perdido su porosidad. Pero no lo podés saber, y si lo supieses, vamos a suponer que vos tenés un barbijo de N95 que funciona adecuadamente, que es nuevo, que está con todos los sellos y todas las señalizaciones pertinentes. Eso no quiere decir que no te vas a contagiar. El proceso de contagio es un proceso que tiene una buena dosis de cuántas cosas vos haces para cuidarte. Recién una colega tuya en Salta no había casos. ¿Cómo saben que en Salta no hay casos? Midieron a toda la población de Salta con los test que buscan anticuerpos, porque son PCR que están dando el dato ahora, pero te lo van a dar el resultado dentro de 3 días. Entonces, no hay una inmediatez entre el conocimiento del resultado del test y saber si la persona tuvo o no tuvo. ¿Está? Sí. Digo que hay que tener en cuenta cómo es el proceso de contaminación. El proceso de contaminación es un proceso que acá se está acelerando mucho y yo creo que las autoridades
en todo el mundo están apostando a eso. Si ustedes buscan en internet, no es difícil de entender, es matemático y estadístico, pero no es difícil de entender. Buscan el método SIR. El método SIR, hay montones de videos en YouTube que lo explican muy sencillamente. Es el método que establece que el universo se divide en acciones susceptibles, infectados y recuperados. Cuanto más infectados hayan salido del estado de infectados a recuperados, lo sepan o no, porque tenemos los asintomáticos, menor va a ser el mundo de susceptibles. ¿Está bien? ¿Se entiende que es así? No es difícil. Ahora bien, yo no estoy en todo lo que está pasando. Lo que estamos en un mundo nuevo que exige cuidados nuevos que antes no teníamos. Esto no es nuevo para mí, José. Vos sabés que yo soy capacitador en UTA y hace por lo menos 5 años que estoy enseñando a colectiveros con normas de salubridad, y yo les enseño a lavarse las manos desde hace 5 años. Y no había COVID en aquel momento, pero se enfermaban. Yo he tenido choferes en charlas mías que han tenido leptospirosis, enfermedades que son extrañas, cólera, y eso es un problema que vos sabés que en algunas ocasiones está vinculada a higiene o son razones ambientales. Quiero comentar 3 cosas. Fabiana pregunta si con lavarse las manos es suficiente para no usar guantes. Fabiana, el protocolo dice que hay que usar guantes. Sí. Y Jorge está diciendo que el alcohol es abrasivo hasta para las huellas digitales. Imagínate, en un mes de trabajo te quedaste sin manos. Cortinas de gabinete, preguntan. En ningún lado vi que las tuvieran en cuenta a las cortinas, pero no se tienen en cuenta porque en realidad no debieran existir. Claro. Ese es el problema. Ese es el tema. No debieran existir. Hay una normativa respecto a todo lo que sea material inflamable claramente establecido. No puedo dividir un consultorio con una cortina. Esto ya data de mucho tiempo atrás, de cuando se incendió la clínica La Bonur, donde murieron casi 80 personas, una clínica psiquiátrica que tenía las divisiones hechas con telgopor. Se incendió y murió mucha gente. Y yo, digamos, tengo un recuerdo también muy vivo. Mi señora participó en la evacuación de algunos pacientes en ese lugar, desde el lugar psiquiatra. Mi esposa es psiquiatra. Y fue terrible, fue una cosa terrible. Y eso fue separar habitaciones o separar más con telgopor. Con cortinas no puedo hacerlo. No, no está permitido. Jorge, todo esto trae un cambio en lo que tiene que ver con el decreto 367 del 2020, donde se considera al COVID-19 como enfermedad laboral no listada. ¿Qué me puedes decir de eso? Bueno, ese es uno de los problemas con los que ustedes se van a encontrar en el futuro, ya sea desde el lugar de trabajadores para un tercero o desde el lugar de empleadores de terceros. ¿Por qué? Porque el decreto 367 lo que hace es un agujerito que quedó en la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo, que es la 24557, que le permite al Poder Ejecutivo establecer la presencia de nuevas enfermedades. Lo hicieron en el año 2014 con la hernia de disco, con un decreto, que fue el decreto 49 del 2014, que nadie entiende explicarlo porque habla de hernia de disco, pero no dice qué tipo de hernia de disco. Y dice lumbosacra, y nadie sabe si involucra el lumbar con el sacro o solamente la quinta lumbar con la primera sacra. Entonces nadie sabe qué hacer, y las RT, compañías de seguro, te imaginas, directamente se deshacen del paciente que tiene una hernia de disco. Ahora, ¿qué hicieron con el COVID? Con el COVID lo metieron forzadamente como enfermedad laboral no listada, obligando a las RT que se hagan cargo a través de algo que se llama fondo fiduciario de los costos del tratamiento, de la internación, de las indemnizaciones y obviamente de las posibles muertes. ¿Está? Entonces, 15 días después, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que aclaro está cerrada, la Comisión Médica de la Superintendencia está cerrada, no está operando, declaró resolvió por resolución 38 del 2020 que la metía como enfermedad listada.
Es decir, que ya no hay vuelta atrás con esto, ya es una enfermedad laboral. Ahora, hay varios problemas acá. La normativa 38, la resolución 38, habla de ART y de algo que yo no había visto antes, que es una cosa que dice EA, empleador autoasegurado. Eso quiere decir que si la persona no tiene RT, el empleador es quien se termina convirtiendo en RT. Por ejemplo, una persona trabaja en mi consultorio, un colega en mi consultorio, y no tiene ART. ¿Es autónomo? Es autónomo. ¿Es monotributista? Monotributista autónomo. Problema de él. Okay. Ahora, ¿Qué pasa si la señora que limpia el consultorio no tiene su ART correspondiente? Si yo te tuviera que decir qué pasa, yo le diría a la señora que se quede en la casa y que me firme un papel diciendo que ella no viene. Más allá de que está incumplida toda la cuestión de aportes laborales y demás, eso es un tema menor al lado de lo que viene con una enfermedad de esta naturaleza. Perfecto. Entonces sería mucho más sencillo decirle quédate. Tiene que quedar bien en claro en ese caso que las cosas tienen que estar en regla. Exactamente. Para no ahondar en el tema, que quede claro que las cosas deberían estar bien en regla para evitar problemas a futuro. Nos quedan 15 minutos y me parece que con respecto al RT tenías algo más que decir. No, mira, el tema con las RT es problemático porque quien debe hacerse cargo es la RT a través de algo que se llama fondo fiduciario. Pero yo no sé si alguien se acuerda o tuvo la experiencia de haber tenido una RT que se llamaba Interacción. Interacción fue intervenir, las RT están controladas por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y la Superintendencia de Seguro de la Nación. La Superintendencia de Seguro de la Nación le quitó la posibilidad de trabajar a la RT Interacción porque el fondo fiduciario se perdió en algún cajón, no sé, viste, que como le puede pasar a cualquiera, en abajo una alfombra. Sí. Y todos los enfermos que quedaron detrás quedaron en la nada. Es decir, nadie sabe qué va a pasar con ellos, nadie sabe quién los va a atender, nadie los agarra porque ninguna otra RT los agarra, porque ya tienen lesiones previas. Y el tema es que de ahí se van a destapar acciones judiciales de todo tipo. Es fácil evitarlo, no hay que tenerle miedo a esto, es muy sencillo evitarlo. Lo único que hay que hacer es tener el cuidado suficiente como para que aquellas situaciones en las que puedo tener un conflicto no se den. Y eso es fácil con la persona que limpia. Porque sí, con la persona que limpia o la persona que trabaja con uno. Hay que mantener las cosas en regla. Jorge, algunas personas, ya algunos colegas dicen no voy a poder atender, están preocupados porque leí algunos mensajes que dicen ya con el costo que tenemos de los descartables, las obras sociales, va a ser muy difícil esto. ¿Qué opinas? Siempre tengo una visión positiva. Tener una oportunidad. En este momento, la palabra kinesiólogo ya no es un masajista, es un kinesiólogo. Meses que vienen hablando los kinesiólogos y aplaudiendo. El mundo después de esto va a tratar de volver a hacer lo mismo que antes, entonces vamos a tener obras sociales que contratan a un contratador que tiene a su vez a otra empresa que contrata. Claro, y ustedes terminan cobrando 5 pesos para atender a 20 pacientes al mismo tiempo con una lámpara tipo báscula, y si la empujan de un lado y oscila arriba de los 20 pacientes al mismo tiempo, y eso se ve en las RT, yo lo he visto. Te voy a buscar el cargador que me quedo sin batería. La cuestión es que en este momento hay que empezar a ser un poco más imaginativo. Imaginativo quiere decir que no tienen que prestarse a las mismas condiciones anteriores, más allá de que ustedes tengan una necesidad imperiosa de generar dinero con el cual subsistir. Empiezan a negociar con ustedes mismos hasta qué punto van a aceptar este
tipo de cosas. Porque acá no es solamente una cuestión de dinero ahora es una cuestión de respeto a ustedes mismos, porque ustedes se van a estar arriesgando y lo que le paguen va a ser en la medida del trabajo de ustedes. Entonces, yo creo que realmente en este momento ustedes tienen muchísimas chances nuevas que abordar. La generación de protocolos de trabajo, hablamos de protocolo, pero yo quiero una diferenciación entre protocolo, proceso y procedimiento. Son tres cosas distintas. Un protocolo es un conjunto muy vago de indicaciones. Después de eso tenemos que tener procesos. Dentro de los procesos, el protocolo dice, por ejemplo, ponerse los barbijos. El proceso dirá qué tipo de barbijos, de qué manera se coloca, de qué manera se guarda, de qué manera se saca, y el procedimiento indica claramente cómo se hace eso. Son esos carteles que ustedes indican cómo se lavan las manos. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben hacer todo eso? Bueno, el que no lo sepa lo puede aprender y lo puede enseñar. Enseñar es una de las alternativas nuevas que van a aparecer en este mundo. La posibilidad de controlar a distancia cómo está un paciente y la van a terminar aceptando. Es necesario que así sea y eso van a tener que cobrarlo. En los países civilizados existe la receta electrónica. En este momento una persona que necesita un psicofármaco tiene que concurrir al médico psiquiatra para que le recete el psicofármaco. Es una cosa que no tiene ninguna clase de sentido. Todo esto que vos hablás, yo sé cuál es tu pensamiento y daría tranquilamente para tener otra charla larga. Ya sé, Fernando, que alguien preguntó por la magnetoterapia en un asintomático. Me parece que tenemos que avanzar en el tema de lo que se nos viene. Se lo puede contestar usted si quiere al colega, pero por ejemplo, acá estoy con las medidas de protección e higienización para gabinetes y centros de kinesiología, que es lo que recomienda el protocolo de la Asociación Argentina de Kinesiología. Acerca de los pacientes, quedan excluidos todos los pacientes de riesgo, ya lo sabemos, o que será la atención para los que están cursando laboratorios que no puedan ser atendidos por telerehabilitación, para los pacientes crónicos que requieran continuar con tratamiento. Y los kinesiólogos quedan excluidos de la presente especialización, todo kinesiólogo que esté en grupo de riesgo según la normativa vigente. Luego, el protocolo habla de la definición de caso sospechoso, toda persona que presente fiebre de 37,5 más, o más de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato o gusto, sin otra enfermedad que explique completamente el cuadro clínico, y 3, en los últimos 14 días, que haya estado en contacto con casos confirmados, que tenga un antecedente de viaje internacional o que tenga un historial de viaje o residencia en nuestro país en zonas de transmisión local de COVID, ya sea comunitario o por conglomerado. Acá me dice, hay otro protocolo. Este es la Asociación Argentina de Kinesiología para Capital. La provincia está haciendo su propio protocolo. Te hago una aclaración, perdón. Te hago una aclaración que es importante. La Asociación Argentina de Kinesiología no es una autoridad de aplicación. Con lo cual, es conveniente que ustedes la sigan sabiendo que no es una autoridad de aplicación. ¿Está? Entonces, ustedes sencillamente pueden poner un cartel que diga que están siguiendo las normativas que indicó la Asociación Argentina de Kinesiología porque emanan de una autoridad, que es una autoridad de control como el Ministerio de Salud. Ahí decía que en algún lado que estaba que había sido indicado por el Ministerio de Salud. Pero la Asociación Argentina de Kinesiología no es un resguardo para decir que es una autoridad de control, porque no lo es. ¿Está? Entonces, ahora, te hago una mención más apurando la cuestión. Estos dos casos, el sospechoso y el que tiene los síntomas, son de denuncia obligatoria. La ley de la Ciudad de Buenos Aires lo exige de esta manera, la ley nacional lo exige, pero aparte hay dos normativas de la ley de la Ciudad de Buenos Aires que lo exigen claramente. Si ustedes ven a una persona en estas condiciones, lo tienen que denunciar. Y denunciar no es acusarlo, es decirle, ya tenemos a alguien que puede estar contagiando. ¿Se entiende cómo es el tema? Es decir, la obligatoriedad no es amistad esto, es sencillamente lo hago porque te cuido, te recluyo. Bien, Jorge, yo creo, antes que nos corten el tiempo,
hay miles de preguntas y me parece que esta charla da para una segunda parte, porque no vamos a llegar al final del protocolo. ¿Qué te parece si ya quedamos para mañana, para hacer la segunda parte? Porque hay gente que quedó confundida. ¿A quién le hago caso entonces? Si no le hago caso a la asociación, y están pidiendo otra charla, por favor, otra charla. ¿Qué te parece mañana continuar con la segunda parte de esto para avanzar en todas estas dudas? Porque me parece que es muy necesario lo que estamos hablando. Va a ser un gusto, pero le digo a todos los presentes que no se asusten con esto del cumplimiento de las normas, porque es muy fácilmente instrumentable. Yo se los puedo explicar cómo hacer. Obviamente, yo no sé si después va a haber algún tipo de cosa que yo me olvide. Yo no puedo diseñar un procedimiento para cada uno de los consultorios que existe, pero sí darles pautas de cómo uno puede cubrirse para cualquier tipo de eventualidad. Eso lo puedo hacer, no me resulta para nada hacerlo. Así que vamos a repetir o repetimos conceptos nuevos al respecto. Han quedado algunas cosas y sería muy interesante desmenuzar un poquitito este conjunto de recomendaciones que no está mal hecho. Es decir, la nueva actualización no está mal, pero entiendan que cuando ustedes le dicen que tienen que usar un barbijo quirúrgico, no alcanza. Le tienen que decir qué barbijo quirúrgico, o ustedes decidir cuál, y de qué manera se pone, de qué manera se saca y de qué manera se dispone de él, después qué hacen con él. Entonces, todos esos procedimientos que van asociados al protocolo los tienen que generar ustedes. Seguro. Pongamos la hora para cerrar tranquilos hoy. ¿Te parece de vuelta a las 20 o no sé? Mira, voy a estar en casa, no tengo pensado salir. Así. Pero ¿cómo? ¿No era que tenías una fiesta? Llevo 60 días, yo empecé antes la cuarentena, porque vos sabés que soy población de riesgo, no sé, se equivocaron con mi documento, yo soy población de riesgo, y empecé antes la cuarentena, ya llevo en el orden de los 60 días de cuarentena, y decir que me llevo muy bien con mi esposa, nos llevamos muy bien, la casa es grande, estamos separados. Eso es fundamental. Me llevo muy bien con ella, y realmente no tengo conflictos con este aislamiento, que me genera algunas cuestiones que son importantes tener en cuenta. Una de las cosas que hace mi señora es riesgo psicosocial, y están apareciendo claramente evidencias en nosotros mismos de esos riesgos psicosociales, porque el aislamiento te hace perder de todo tipo. Vos tenés las mismas paredes. Podemos hablar un montón de eso. Ahí está el licenciado Jorge, un gran amigo. Jorgito, un abrazo. Adhiero a una nueva charla, ya que es un tema muy interesante, profundizar el tema. Jorge, mañana a las 20 la seguimos, porque yo me quedo con acá todo lo que tengo para leer, las sugerencias que le vamos a hacer con Jorge mañana, lo que tiene que ver con el, ¿cómo se llama esto? Con el protocolo, no. Bueno. Sí, está bien. Digamos, es un conjunto de recomendaciones. Con el consentimiento informado, hay que modificarlo a partir de este COVID, una sugerencia que les vamos a hacer nosotros, una sugerencia más que va a dar Jorge acerca de los equipos, yo voy a dar otras sugerencias acerca de las terapias manuales, y vamos a agarrar punto por punto el protocolo, en este caso de la Asociación Argentina de Kinesiología. Disculpen todos los colegas del interior, no podemos agarrar todos los protocolos, o por ahí sí, por ahí se nos ocurre la otra semana agarrar el protocolo de la provincia de Santa Fe. Lo que queríamos hacer es esto. Entonces, gracias a la cantidad de gente que entró a este vivo, les agradezco muchísimo. Gracias, Fernando Gallego, por su participación y por contestarle también, mientras tanto, a los chicos que se metieron. Falta 1 minuto 55 para cerrar. Estamos cerrando con más de 200 personas en esta charla, que por lo visto es muy interesante. Y agradecerte, Jorge, a vos, agradecerle a toda la gente, y los invitamos mañana de vuelta